siempre empiezo elaborando de la parte de la cara los ojitos porque de ahí me voy guiando. Bien, ya elaboré un ojo, voy por el siguiente. Le hago la parte de arriba, bien marcado para que se vea el ojo un poco real. Remarco también en el otro, como lo hice en el segundo ojito que hice. Bien, aquí aún todavía no agarra forma. Vamos a elaborar la parte de la naricita, un poquito remarcado, no tanto. Y empiezo a elaborar la boquita. Bien, amigos, le hago sus cejitas, ya va agarrando forma este dibujito. A mí me encanta dibujar, es uno de mis pasatiempos favoritos. Aquí ya empiezo a elaborar la parte de la carita, la mandíbula. Como ven, ya va agarrando un poco de forma. Hago la orejita así mismo también. Aquí empezamos a elaborar la parte del cabello. Muy bien. Ahí voy trazando la parte de arriba de la cabecita. Yo creo que ya va agarrando forma, amiguitos. Ustedes lo van a ir viendo poco a poco. Aquí ya empezamos a elaborar el cuellito para hacer la parte del cuerpo. Aquí pongo un poco más oscuro para hacer una difuminación. Y empezamos a elaborar lo que es la parte de la playerita o la camisa que trae este personaje. Elaboramos la parte del cuerpo. Me gusta hacer cada uno de los detalles que tiene estos personajes para que se vean un poco más realistas. Y aquí empezamos a elaborar el bracito. Muy bien, amigos, ya está agarrando más forma nuestro dibujo. Espero que les esté gustando la parte del proceso. Aquí vamos a elaborar lo que son las manitas de este personaje. Poco a poco va agarrando forma nuestro dibujo. Al final les va a gustar, ya que al final le vamos a poner un poco de color. Vamos a resaltar las partes de la carita, partes del cuerpo, para que vaya agarrando forma. Este es mi resultado, pronto lo vamos a